emular las condiciones, ok, va a emular las condiciones de mi estómago o de mi intestino, ¿no? Para ponerlos en contexto a un pH determinado y para observar, ¿no? En cuánto tiempo se va a disolver, se va a desintegrar una forma farmacéutica. El dosaje también es importante junto con la uniformidad de contenido. Entonces, ustedes se preguntarán también dónde puedo encontrar todos los controles físico-químicos. Tenemos a las farmacopeas de referencia, ¿no? Que nos dan todos los parámetros de controles de calidad que nosotros podemos realizar a los distintos tipos de medicamentos. No estamos ahorita hablando solamente de sólidos, ¿no? Para que puedan estar conforme, ¿no? A la calidad que se requiere, ¿no? Vamos a ver a la siguiente. Estos son muchos más equipos, ¿no? El HPLC, High Performance Liquid Chromatography, sí que de cromatografía líquida, ¿no? Cromatografía líquida. Tenemos más balanzas, el espectrofotómetro, también otros equipos desintegradores, fiabilizador, durómetro, más equipos de disolución, ¿no? Que nos van a ayudar con el control de calidad. Hablemos un poco sobre la estabilidad, ¿no? Si lo definimos en palabras clave, ¿no? Si hablamos de estabilidad, es la capacidad para conservar. ¿Qué vamos a conservar? Vamos a conservar propiedades químicas, físicas, microbiológicas y farmacéuticas. Estas propiedades deben estar dentro de límites especificados, ¿no? Esta estabilidad el fabricante la puede encontrar de acuerdo a diferentes parámetros, ¿no? Tiene que conservar todas estas características en un tiempo de vida de mi medicamento, ¿no? En un tiempo útil de vida, ¿no? ¿De qué va a depender la estabilidad? De los factores ambientales. Una de ellos es la temperatura. Tenemos diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Si hablamos de medicamentos refrigerados, la temperatura es un parámetro muy crítico con respecto a la conservación. Si hablamos de otro tipo de formas farmacéuticas, supositorios, de cremas, ¿no? Podemos incluso generar alguna especie de incompatibilidades o cambios en su estructura física, ¿no? Determinados por la temperatura. La humedad también va a ser un factor ambiental que va a ser crítico en algunas formas farmacéuticas, ¿no? Sólidas, por ejemplo. Las cápsulas, ¿no? Con las cápsulas de gelatina, ¿no? Si es que nosotros tenemos un porcentaje muy alto de humedad, estas pueden cambiar su estructura y ya no ser rígidas, ¿no? La luz ambiental también. Tenemos ingredientes farmacéuticos activos que necesitan resguardarse de la luz, ¿no? De los rayos del sol, de la luz ambiental. Entonces tienen que ir en envases oscuros, en envases ámbar, en frascos de topacio, ¿no? Que eviten esta exposición. Y tenemos también factores relacionados con el producto, ya sean sus propiedades físicas y químicas en sí. Ya les había hablado sobre las incompatibilidades. Entonces, la estabilidad también podría estar relacionado eh, dentro de esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos al determinar la estabilidad, ¿no? Determinar causas de alteración, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, evalúo mi forma farmacéutica sólida y me doy cuenta que la temperatura a la cual estoy evaluando genera una alteración física, un cambio de color.
Entonces, dentro de ensayos de estabilidad, yo puedo determinar cuál ha sido la causa. La identificación de productos de degradación, ¿no? Recuerden que al destruir una estructura química, yo puedo obtener otras estructuras, ¿no?, de degradación. Detectar incompatibilidades también, lo que les estaba mencionando, una reacción entre el medio físico, ¿no?, entre el medio ambiente y el ingrediente farmacéutico, incompatibilidad entre dos sustancias, que puede ser dos ingredientes farmacéuticos activos o excipientes, ¿no?, o incompatibilidades con los envases que estoy utilizando. Pues nos sirve para seleccionar formulaciones, seleccionar el envase inmediato, ¿no? Si nosotros tenemos un producto con luz ambiental, mi envase inmediato va a tener que ser, debe ser de color oscuro, ¿no?, que proteja de la luz del sol. Determinar el periodo de validez también. Mi producto se degrada completamente, ¿no?, o sale fuera del margen del más menos 10%, por ejemplo, en 3 años, entonces mi periodo de validez será dentro de ese rango. Determinar la estabilidad de condiciones de conservación esporádicas, ¿no? ¿Qué pasa si lo dejo abierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura en las condiciones ambientales? Determinar la estabilidad durante el uso, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, cuando veamos el tema de jarabes, ¿no? Un jarabe, ¿cuánto tiempo puede permanecer abierto, ¿no? Lo que se desea es que tenga una vigencia durante todo, para cubrir todo el tratamiento de un paciente. Seguimos. Este es un cuadrito resumen, ¿no?, para las pruebas de estabilidad. Se van a distinguir 4 zonas climáticas a nivel mundial, ¿no? Y Perú se encuentra en la zona 4A como condición climática, ¿no?, de acuerdo al cuadro de estabilidades aprobado por nuestra Autoridad Nacional de Salud. Entonces tenemos en el 4A, Perú es una zona cálida y húmeda. Miren su temperatura y su porcentaje de humedad. Tenemos estudios también, deben de recordar los tipos de estudios de estabilidad. Tenemos estudios de estabilidad en tiempo real y a largo plazo. Son experimentos relacionados con las características físicas y químicas de un medicamento durante y más allá del tiempo de conservación y el tiempo de almacenamiento previstos, ¿no? Acá estamos nosotros buscando el tiempo máximo de vida, que se mantenga el medicamento dentro del rango de las propiedades físico-químicas y farmacéuticas que yo determiné en el inicio. Determina también las condiciones para poder, hacer un estudio de estabilidad en tiempo real y a largo plazo deben ser parecidas a las condiciones reales de almacenamiento previstas, ¿no? Si yo tengo un medicamento que se almacena a temperatura ambiente, mi estudio de estabilidad en tiempo real tiene que ser a temperatura ambiente. Si mi medicamento yo lo he destinado a que sea, yo lo tengo formulado a una condición de almacenamiento refrigerado, mi estudio de estabilidad también debe ser en igual condición, ¿no? Temperatura refrigerada. Y continúan hasta el final del tiempo de conservación. A lo largo de este tiempo que yo voy a tener almacenado, ¿no?, debo de realizarle diferentes ensayos, ¿no? Puedo medir la concentración, puedo dosarlos para determinar si es que en algún momento de todo este tiempo existe alguna degradación o la generación de algunas otras sustancias que pueden ser tóxicas, ¿no?, etcétera. Mis estudios de estabilidad acelerado son estudios ideados para aumentar la tasa de degradación química y física de un medicamento. Voy a someter mi medicamento a condiciones de almacenamiento excesivos
como parte del programa estructurado de pruebas de estabilidad, ¿no? Entonces, las condiciones de temperatura y humedad los voy a aumentar, ¿no? Para así poder determinar más acelerado, ¿no? Más rápidamente estas condiciones de estabilidad. Tenemos en este cuadro las condiciones de almacenamiento, los periodos mínimos y las frecuencias de análisis mínimos que se van a realizar en un estudio de estabilidad acelerado y un estudio de estabilidad a largo plazo. Como pueden ver, las condiciones de almacenamiento son distintas. Por ejemplo, estabilidad a largo plazo, igual condiciones a las determinadas por el fabricante. 30 grados de temperatura, 65 de humedad, más menos sus rangos. En cambio, en la estabilidad acelerada, vamos a aumentar, vamos a someter mi medicamento a un estrés por condiciones superiores para las cuales ha sido formulado. 40 grados, por ejemplo, y 75% de humedad, ¿no? Por seis meses, ¿no? Y la frecuencia de análisis, cada cuánto tiempo yo voy a analizar mi medicamento de estabilidad acelerada, 0, 3 y 6 meses o 0, 2, 4 y 6 meses, ¿no? Entonces tenemos ya diferentes frecuencias y condiciones para, para determinar la estabilidad en diferentes productos. A ver, vamos a hablar un poco sobre los comprimidos recubiertos. ¿Para qué nosotros recubrimos las formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es enmascarar el olor, color o sabor desagradable. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos medicamentos en casa, en nuestro botiquín. ¿Cuántos de ellos tienen diferente color, no? Una cubierta, ¿no? Que puede ser que esté enmascarando un tipo de mezcla que no sea tan atractiva a la vista, tan homogéneo, ¿no? Entonces, es uno de los motivos por el cual podemos utilizar colorantes o recubiertas en este caso como excipientes, ¿no? Facilitar la administración también, protección física y química de los componentes, algunos agentes externos, evitar incompatibilidades y el más importante es la liberación controlada. Si hablamos de cubiertas gastroresistentes, ¿no? Nosotros, si lo vemos ya por el parte de la biofarmacia, queremos modificar, ¿no? Controlar la liberación, que es el primer paso para una farmacocinética, ¿no? El compuesto puede ser gastroresistente. No quiero una liberación en estómago, sino quiero una liberación en intestino, ¿no? Porque diferentes razones, ¿no? Puede ser que mi medicamento se degrade, ¿no? A un pH determinado. Entonces, un comprimido recubierto, ¿no? Va a ser lo más ideal, ¿no? Que no deja de ser una forma farmacéutica sólida. Seguimos. Tenemos diferentes tipos de recubrimiento. Tenemos recubrimiento de azúcar, el grajeado, recubrimiento pelicular, o sea, a través de películas, y el recubrimiento con compresión. Vamos a ver algunos de ellos. El recubrimiento de azúcar. Tenemos grajeados, ¿no? Se van a ir agregando capas de jarabe, capas de azúcar. Se usan los bombos para grajear, pailas, y el objetivo final, ¿no? Nuestra forma final va a ser un núcleo con bajo contenido de humedad, ¿no? En este núcleo se entiende de que es mi mezcla de sólidos, mi ingrediente farmacéutico activo con mis excipientes, ¿no? Que van a tener diferentes capas, ¿no? Eh, lo podemos relacionar así. Existen diferentes etapas en el recubrimiento. Tenemos el barnizado,
Una etapa con la formación de una película impermeable. Utilizamos polímeros insolubles en agua y con capacidad filmógena, ¿no? O sea, que va a generar film recubierta. El engrosamiento en la siguiente etapa para redondear bordes y dar forma definitiva. El alisado suaviza y lisa la superficie, ¿no? No queremos una tableta con una recubierta que sea porosa, ¿no? Para que sea más fácil la administración. El coloreado de la recubierta con pigmentos insolubles en agua. Utilizamos lacas, óxido de hierro, bueno, etcétera, ¿no? Y un abrillantado, un pulido para darle la buena apariencia. En caso del recubrimiento pelicular, vamos a utilizar una fina película, ¿no? Vamos a darle una fina película de polímero alrededor del núcleo. Yo tengo una tableta y lo recubro, ¿no? Con algún polímero, hidroxipropil metilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, metilcelulosa, como agentes filmógenos, ¿no? Agentes generadores de recubierta. Podemos utilizar también plastificantes, en el caso de la glicerina, el propilenglicol, el polietilenglicol y colorantes, ¿no? Lacas, óxido de hierro. El siguiente. El siguiente es el recubrimiento por compresión, ¿no? Podemos comprimir directamente el material, ¿no? De granular alrededor de un núcleo comprimido. O sea, tenemos una sustancia dentro que vendría a ser el núcleo y alrededor se va a formar otro comprimido. En resumen, un comprimido dentro de otro comprimido. Algunos ejemplos, si es que podemos ver los equipos, estos son las pailas, ¿no? El recubrimiento con azúcar. Esto lo pueden observar en los libros, ¿no? Ya es con un poco de la historia, ¿no? De los inicios de la farmacotecnia, ¿no? Este es el esquema de una paila o un bombo de grajear convencional, ¿no? Una inyección de aire, una salida de aire, la paila va a girar, ¿no? Y aquí se van a agregar todos los comprimidos que se deseen recubrir. El recubrimiento es simple, es un recubrimiento con azúcar. Más, imagínense, no sé, en algún momento algún dulces que tengan recubiertas de azúcar. Ya, el mecanismo es bastante similar. Tenemos el recubrimiento pelicular, ¿no? Ya es un poco más avanzado y se van a recubrir los comprimidos mediante lecho fluido, ¿no? Existe también una entrada de aire y una cámara de recubierto, un tamiz, ¿no? Y un sistema de atomización del aire, ¿no? O sea, se va a esparcir toda mi recubierta pelicular, ¿no? La formación de película, ¿no? Homogéneamente en todo mi espacio. Y el recubrimiento por compresión, ¿no? Este es un esquema de la generación de un comprimido mediante otro comprimido, ¿no? Durante el cual podemos utilizar los punzones, ¿no? Existe una tolva de alimentación, ¿no? Para el llenado de los gránulos vamos a generar primero un núcleo, ¿no? Y después vamos a generar el ingreso de más sólidos, ¿no? Pueden ser más gránulos para generar una segunda recubierta. ¿Para qué nosotros utilizamos un recubrimiento gastroresistente, ¿no? ¿Para qué nosotros tenemos como objetivo recubrir estas formas farmacéuticas sólidas? Una de ellas ya les había comentado, proteger fármacos inestables en medio ácido, ¿no? Mi ingrediente farmacéutico activo, mi medicamento, va a ser degradado en su totalidad
por el ácido del estómago. Va a ser inestable, no voy a lograr una absorción ni una acción farmacológica posterior. Entonces yo necesito recubrirlo, ¿no? Mediante una sustancia gastroresistente. O de lo contrario, proteger al estómago del efecto irritante de ciertos fármacos. Puedo utilizarlo para conseguir una acción local y para facilitar la absorción de fármacos en el intestino, ¿no? En esta parte ya es un poco de biofarmacia, ¿no? Durante el cual combinamos tanto farmacotecnia como la primera parte de la farmacocinética. La parte de la absorción es bastante importante en la tecnología de los medicamentos, ¿no? Sin absorción no existe un efecto farmacológico, no existe un efecto posterior deseado, ¿no? Para un paciente. Dentro de las formas farmacéuticas sólidas tenemos algunos defectos de comprimidos recubiertos, ¿no? Vamos a repasar rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, el arrugamiento consiste en la formación de arrugas en la superficie de la capa de recubrimiento, ¿no? Imaginen una tableta con una superficie que no es lisa, tiene arrugas y puede ser producida por un mal secado o cuando la capa es muy gruesa. Un secado muy rápido va a generar este cambio visual en la superficie del recubrimiento. ¿Cuál es la solución? Disminuir la velocidad del secado. El recubrimiento, por ser tan delgado, dice, conserva las irregularidades de la superficie de los núcleos. Si es que también no tengo un núcleo, o sea, no tengo mi primer comprimido completamente liso o tiene arrugas o algún defecto de superficie, mi recubierta también va a adquirir esta forma, ¿no? Otro problema en los comprimidos es el apelmazamiento. Es la unión de los núcleos formando racimos, ¿no? Entonces, tenemos muchos comprimidos que van a tender a unirse, ¿no? Entonces, no vamos a obtener tabletas o comprimidos separados, ¿no? Sino se van a unir. ¿Cuál es la solución? Variar la proporción del polímero plastificante, que es la sustancia filmógena, ¿no? La que va a dar la recubierta, o cambiar la velocidad de adición del polímero y su secado. Apelmazar es hacer algo, hacer que algo se ponga más compacto o espeso, ¿no? Eso como definición. El agrietamiento también va a ser un problema. Son hendiduras alargadas en la superficie del comprimido producida por una falta de tensión de la película, ¿no? Vamos a encontrar grietas a lo largo del comprimido. Solución, aumentar la cantidad de plastificante. Esta recubierta va a ser muy fina, que va a tender a romperse, ¿no? Por una falta de tensión. Este problema se detecta horas después de la operación del recubierto y secado cuando la película se enfría. Otro problema es el blistering, el embobamiento. No deja consolidar y adherir la película al núcleo. Se va a despegar, no va a estar unido mi recubierta. Va a tender a despegarse, no se va a adherir. Es producida por un secado muy rápido de los comprimidos. El solvente arrastra el producto a la superficie a altas velocidades. Otra vez es un problema durante el secado. Disminuir la temperatura y aumentar el tiempo. El bloom también va a ser otro problema, ¿no? El florecimiento va a ser una solvatación parcial del agua de la capa externa de la película y del material colorante. O sea, el agua que está
dentro de mi formulación va a tender a salir. Vamos a ver pequeñas gotitas de agua que van a estar en la superficie de mi forma farmacéutica sólida. Se puede formar cuando los plastificantes migran a la superficie del recubrimiento, ¿no? No se queda, el núcleo no va a quedarse completamente sólido, sino que voy a observar que hay agua, ¿no? Se forma un relieve en la superficie. Laminación o el flake. Se remueve el recubrimiento fácilmente en forma de láminas después del mismo, ¿no? Entonces, la laminación va a estar producida por un secado rápido entre las aplicaciones de la película por un exceso de sólidos que interrumpe la continuidad entre las capas. Aumentar el tiempo de secado también va a ser una opción, ¿no? Entonces, voy a observar que mi recubierta va a salir, se va a desprenderse en forma de láminas. El moteado, ¿no? Eso es una alteración más visual. Vamos a ver presencia de motas o manchas en la película del recubrimiento, ¿no? La solución del recubrimiento no se mantiene en agitación durante la operación, ¿no? Se puede eliminar el exceso de plastificante o aditivos incompatibles con el polímero. Incluso, miren, nos están diciendo que puede ser una incompatibilidad o disminuir la velocidad del secado o cambiar los aditivos. Tenemos otro. Hay problemas con el llenado, ¿no? Cuando se llenan las depresiones de los núcleos, existe un engravados, perdón. La mayor cohesión entre las capas de polímero que con el núcleo durante el proceso de secado. Aumentar la afinidad del recubierto con el núcleo. El orange peel, el raspado, también cuando se seca muy rápido, pueden existir grabados en los núcleos, ¿no? Que vas a tener una distribución inadecuada. Transpiración o sudoración, ¿no? La expulsión de plastificantes o tensioactivos de la capa debido a fuerzas cohesivas del polímero, ¿no? Y pueden observar, ¿no? Diferentes fotos, ¿no? Tenemos acá el picking, estas rugosidades, ¿no? Que se van a formar, que puede ser por parte del secado del polímero, del plastificante, ¿no? O por la misma forma del comprimido, ¿no? Sticking, ¿no? Vamos a observar que se han pegado las tabletas. El peeling, el desprendimiento, miren, el desprendimiento de la recubierta también en problemas de secado, de la velocidad de la adición de estos polímeros. Existen variaciones de coloración, ¿no? Más peeling, el desprendimiento, el orange peel, si pueden observar ustedes, pequeñas rugosidades también en en la superficie de estas tabletas, de estos comprimidos, el cracking, ¿no? Que son estas grietas en la recubierta, el picking, se van a pegar las tabletas y al despegarse se llevan consigo partes de la recubierta. Dentro de las formas farmacéuticas sólidas, tenemos también las cápsulas como parte importante, ¿no? Que es necesario repasar también, ¿no? Las cápsulas provienen del latín, ¿no? Eso como curiosidad, que significa caja pequeña o cajita, ¿no? Entonces tenemos de diferentes tipos. Tenemos cápsulas blandas y cápsulas duras, ¿no? También van a ser administrados por vía oral, ¿no? Más utilizada para la administración de medicamentos, la vía oral, ¿no? Y dentro de las formas farmacéuticas más utilizadas tenemos los comprimidos y las cápsulas.
Las cápsulas son formas farmacéuticas sólidas constituidas por un receptáculo o cubierta de gelatina hidratada y el material de relleno, ¿no? Y ya lo conocemos, químicos farmacéuticos, conocemos las cápsulas de diferentes colores, de diferentes tamaños, ¿no? Cada uno depende de la cantidad del volumen, depende de la cantidad depende de la densidad del polvo, del relleno que esté utilizando para definir si es que es rígido o es una cápsula blanda, ¿no? Vamos a rellenarlo con mi fármaco y excipientes. ¿Cuáles son las ventajas de las cápsulas? Proporcionan estabilidad al fármaco. Pocos componentes, vamos a tener ausencia de agua. El agua va a ser bastante importante en el momento de definir o de formular una forma farmacéutica en cápsula, ¿no? El agua va a ser totalmente incompatible con mis cápsulas de gelatina rígida, ¿no? La biodisponibilidad. Tenemos una cubierta que se va a disolver fácilmente, liberando mi fármaco, ¿no? Además de proteger a los principios activos de agentes externos, luz, aire, polvo, excepto la humedad, ¿no? Como les estaba mencionando, es su debilidad de las cápsulas, la humedad, tanto como agentes externos como parte de mi formulación, como lo vamos a ver más adelante. Las cápsulas van a enmascarar características organolépticas desagradables también. ¿Cuáles son las desventajas? Debemos de conservarlo en condiciones de temperatura y humedad que no sean tan excesivos. No se pueden fraccionar y a algunas personas, a algunos pacientes les es difícil la deglución. Tenemos también limitaciones en el contenido, ¿no? Por eso es que existen diferentes tamaños de las cápsulas, pero de todas maneras tiene un límite, un límite. Vamos a ver ahora los tipos de cápsulas. Tenemos cápsulas blandas, ¿no? Las cápsulas blandas son cápsulas más elásticas. Tienen una cubierta de gelatina de una sola pieza, elástica y blanda. ¿Podemos fraccionarlo? No, no podemos fraccionarlo, a no ser que se pase a otra forma farmacéutica, que también es una parte de farmacotecnia hospitalaria que lo vemos. Eh, Tienen diferentes formas, estas cápsulas blandas pueden ser esféricas, esferoidales, alargadas, y dentro de ellas tenemos material de relleno, que pueden ser suspensiones, pastas, soluciones oleosas, líquidos no acuosos o sólidos, en solución o en suspensión oleosa, ¿no? Estas cápsulas blandas van a ser muy buenas, muy buenos contenedores cuando se tratan de líquidos oleosos, ¿no? Que no contengan agua. Y la otra clasificación son las cápsulas duras. Son cápsulas rígidas. Tenemos dos piezas en la cubierta de gelatina. El receptáculo, caja o cuerpo, ¿no? Que es el más grande, el de mayor longitud, menor diámetro, y va a alojar el material de relleno, mi famas excipientes, y la tapa o cabeza, ¿no? Es la de menor longitud, mayor diámetro, y va a tener un cierre de la cápsula, ¿no? Vamos a cerrar la cápsula con la tapa. El material de relleno, ¿qué podemos rellenar en cápsulas rígidas? Polvos, granulados, pellets, que vendrían a ser una forma compacta, pastas y comprimidos, ¿no? Un comprimido dentro de una cápsula, sí, también es posible. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cuáles son el material de relleno en las cápsulas blandas. Como ya les había mencionado y les vuelvo a recalcar, pueden rellenarse con fármacos líquidos no acuosos o sólidos pulverulentos.
Se pueden incorporar en forma de soluciones, suspensión oleosa o en líquidos. ¿Cuáles son las formas que pueden ser material de relleno en cápsulas blandas? Suspensiones, pastas, soluciones oleosas, aceites, líquidos hidromiscibles, granulados, pellets, polvos. ¿Cuáles son las sustancias que no pueden ser utilizadas como material de relleno? No son viables. Fármacos o excipientes con elevadas proporciones de agua, emulsiones, agua en aceite, water in oil, ¿no? Valores extremos del pH también. Tenemos gelatina, ¿no? La van a un pH extremo, se hidroliza, ¿no? Y la presencia de aldehídos también. Los vehículos acuosos, ¿no? Los vehículos acuosos que pueden contener las cápsulas blandas pueden ser aceites volátiles o no volátiles, como aceites vegetales, hidrocarburos, ésteres líquidos, ¿no? Líquidos hidromiscibles también y solventes hidrofílicos, alcoholes, poligliceroles, ¿no? Polietilenglicol, ésteres, propilenglicol más glicerina, ¿no? Los fármacos insolubles pueden ser dispersados con adición de agentes suspensores y humectantes. Sí, también. Agentes suspensores, ¿no? Oleosos y no oleosos. Cera de abejas, parafinas, otros aceites vegetales, polietilenglicol en sólidos, humectantes como el polisorbato, son utilizados como excipientes que pueden estar dentro de una formulación de una cápsula blanda, ¿no? Y este es un esquema de las diferentes formulaciones de cápsula de gelatina blanda. Bien, vamos a observar. Tenemos una matriz interna. Recuerden, las cápsulas de gelatina blanda no tienen un cuerpo, una tapa. Es un solo cuerpo. Una matriz interna, ¿no? Y una envoltura de gelatina o un plastificante, ¿no? Puede ser una solución o suspensión del fármaco en matriz lipófila o hidrófila con revestimiento entérico de liberación retardada. Bien, a esta misma cápsula blanda podemos darle una película de revestimiento más para modificar su liberación, en este caso liberación retardada. Puede contener una matriz interna hidrófila, ¿no? Una suspensión del fármaco en una matriz interna hidrófila, ¿no? Entre otros, una matriz interna lipófila, ¿no? Tanto en suspensiones como en soluciones. Vamos a ver con las cápsulas rígidas. ¿Cuál es el material de relleno de estas cápsulas rígidas? ¿No? Lo más común es encontrar que se rellenan con material pulverulento. Puede contener de 1 a más principios activos, ¿no? Entonces, en esta tabla ustedes pueden observar cuáles son los diferentes tipos de materiales con los que puede rellenarse las cápsulas de gelatina dura. Tenemos sólidos secos, polvos, bolitas, gránulos comprimidos, con semisólidos, con líquidos, pero que sean no acuosos. ¿Cuál es la condición para que se pueda decidir como un material de relleno? El material no sea capaz de reaccionar con la gelatina o interfiera con la integridad de la recubierta. ¿Hay alguien? Ya, bueno, acabo de silenciar a una colega. Bueno, veamos dentro del material de relleno a los polvos, ¿no? El polvo es el relleno más habitual. Está constituido por mezclas de los ingredientes farmacéuticos activos y los excipientes. Tiene buenas propiedades de flujos. Las propiedades de absorber humedad de la superficie también. Una distribución de forma y tamaño de partícula,
¿no? Que le va a brindar ciertas características también. Tenemos presencias o no de cargas electrostáticas, ¿no? El flujo de los polvos va a mejorar con los agentes deslizantes y lubricantes. Lo que no queremos es que se junte, se aglomere, se pegue, ¿no? En el proceso, durante todo el proceso de elaboración, ¿no? En un fármaco higroscópico necesitamos agentes absorbentes de humedad, ¿no? El principal excipiente va a ser diluyente. Otro tipo de formas farmacéuticas sólidas son los granulados, pellets y microcápsulas, ¿no? Son agregados de partículas más pequeñas, tienden a ser esféricas, ¿no? Los gránulos son más irregulares, los pellets y microcápsulas se obtienen por técnicas de recubrimiento o microencapsulación. Tiende a mejorar la solubilidad de las partículas más finas cuando se desea perfiles de liberación modificadas. El relleno es uniforme, buenas cualidades de flujo, regularidad de tamaño, distribución homogénea, ¿no? Que también pueden ser parte del relleno de las cápsulas. Si nosotros vemos los comprimidos, el objetivo es conseguir una liberación retardada o separar los componentes incompatibles. ¿Cuáles son las características? Debe tener superficie lisa, preferible con un recubrimiento pelicular, aquí no es peculiar, es pelicular, forma y tamaño adecuados, ajustables dentro de la cápsula también. En esta parte podemos tener un comprimido dentro de una cápsula. Podemos rellenar también las cápsulas con material semisólido para poder dosificar volumétricamente los líquidos, ¿no? Que es mucho más fácil que dosificar sólidos pulverulentos. En esta mezcla va a estar en estado líquido, ¿no? O semisólido dentro de la cápsula con propiedades tisotrópicas, bajos puntos de fusión. Se pueden utilizar para fármacos líquidos y sólidos, también en supositorios. Las ventajas: da un medio seguro para manejar fármacos potentes, reduce la contaminación cruzada, consigue uniformidad de peso, contenido superior, se pueden manejar hormonas y agentes citotóxicos, reduce el contacto con el oxígeno y la humedad, posibilidad de modificar la velocidad de liberación. El método de llenado, ¿no? En cápsulas puede ser por tipos, vamos a diferenciarlos mediante el tipo de encapsulamiento. En cápsulas de gelatina blanda y cápsulas de gelatina dura, ¿no? Para cápsulas de gelatina blanda tenemos método de placas, ¿no? A través de presión o succión al vacío, ¿no? O el método de matrices giratorias. Recordemos que las cápsulas de gelatina blanda no se pueden separar, no hay un método de, de obtención de dos partes, ¿no? Va a ser una sola fase. Y para el llenado puede ser manual o a escala industrial, ¿no? Utilizando diferentes instrumentos, ¿no? Instrumentos o equipos. Tenemos dos sistemas, generalmente un sistema de discos y un sistema de tornillos. En un sistema de disco, las cápsulas blandas son colocadas en un disco perforado que gira bajo una tolva cargada del material de relleno, el cual cae efecto de la gravedad para así poder darles esa forma, ¿no? En el sistema de tornillo también va a utilizar el, eh, el giro, ¿no? El giro en una placa giratoria, ¿no? Bajo una tolva y contiene el material de relleno, ¿no? Existen diferentes tipos también para alimentación, para el relleno, perdón, de las cápsulas blandas, ¿no? Lo dejo ahí para que puedan leerlo. Los ensayos y controles de calidad para las cápsulas están
determinados por las farmacopeas, ¿no? Las farmacopeas de los países de referencia. Nosotros utilizamos bastante la farmacopea de Estados Unidos, la USP, pero cada país puede tener su farmacopea, ¿no? Cuando el fabricante va a realizar un ensayo, tiene que especificar bajo qué farmacopea se ha realizado sus ensayos de control de calidad, ¿no? Todo ello para garantizar la calidad del producto. Tenemos algunos ensayos como la variación o uniformidad de peso, ¿no? Podemos pesar las cápsulas, ¿no? Una muestra tampoco es que sea la medición de todas las cápsulas a nivel industrial, ¿no? Y va a determinar un rango. Por ejemplo, este rango es entre el 90% al 110%, ¿no? Si mi peso es 250, yo tengo un más menos del 10%. Y dentro de ese rango yo debo encontrar, ¿no? los pesos de la muestra que yo he tomado, ¿no? Por ejemplo, en este caso se han medido 20 unidades y todas ellas se encuentran dentro de este rango. Si este rango es el que me indica la farmacopea, se procede a dar la conformidad del lote. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros cogemos una forma farmacéutica, puede ser una cápsula con gránulos no recubiertos y polvos, ¿no? El peso medio está determinado, ¿no? 300 miligramos, ¿no? Que pesa una cápsula. No estoy hablando de mi cantidad de ingrediente farmacéutico activo, por si acaso, ojo con ello. Estoy hablando de todo el peso en sí, ¿no? Estos límites están determinados por la farmacopea europea, por ejemplo, para el ensayo de uniformidad de peso en función a la forma farmacéutica. Entonces tenemos una media, dentro de ello tenemos el rango, tenemos uno fuera, miren, pero de todas maneras no es tanta la desviación, así que procedemos a darle la conformidad porque cumple, está dentro del rango determinado por la farmacopea europea. Sin embargo, si es que sale fuera de este rango, miren, tenemos cápsulas que han pesado por encima, ¿no? del 10% y por debajo también del mismo, así que no se le brinda la conformidad. En este caso, el lote puede ser rechazado porque no cumple con lo previsto, ¿no? Acá hay otro ejemplo, tomamos una muestra de 30 unidades, se realiza el ensayo de uniformidad de contenido, que es el peso, ¿no? Y nos dice que los comprimidos, los 10 primeros deben de estar en 85 al 115%, que es el rango más menos del peso, ¿no? En caso de las cápsulas, 9 unidades dentro de este rango, ninguna fuera del 75 al 125%, y las siguientes 20 unidades que se escogen como muestra también tienen que estar dentro de los parámetros ya especificados, ¿no? Por ejemplo, en las cápsulas, las 30 unidades, o sea, las 20 que se han escogido en segundo lugar, más las 10 primeras, deben de estar dentro del 75 al 125%. Y el mínimo aceptable es que 27 de estas 30 unidades estén dentro del rango del 85 al 115% para que pueda ser aceptado. Tenemos otros controles de calidad como la disgregación, ¿no? En un disolutor podemos mm, podemos observar en este cuadro cuáles son las diferentes condiciones según las farmacopeas de referencia, ¿no? La europea, la japonesa, la de Estados Unidos, la USP, nos dice cuánto es el tamaño de la muestra que debemos de elegir, a qué temperatura vamos a someter mi forma farmacéutica sólida, ¿no? Según cada una de esas referencias, cuál es la solución empleada. Miren, varios de ellas es agua y el tiempo para el punto
final, ¿no? Ahora, este proceso de disgregación está orientado a formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Un líquido, ¿podríamos hacerle este ensayo? No, no, un líquido no tiene necesidad de una forma de liberación. Una disolución, este es un método de la USP, como podemos ver. El mecanismo, ¿no? Según el ensayo, es un recipiente en el cual va a estar sumergido una canastilla que va a contener mi forma farmacéutica, ¿no? Y mediante rotaciones, ¿no? Sube y baja los líquidos, ¿no? Se va a determinar el tiempo en el cual se va a disolver mi forma farmacéutica en una solución que ya está determinado por una farmacopea de referencia, ¿no? Y este es otro método 2, ¿no? Que prácticamente sigue el mismo mecanismo. Transporte y almacenamiento también es importante, ¿no? La conservación de los recipientes, cuáles son las condiciones al final de almacenamiento que yo voy a dar en a mis formas farmacéuticas, ¿no? Un ambiente seco, una protección de radiación, a una temperatura menor a 30 grados, ¿no? El ambiente seco es importante porque ya hemos visto que la humedad va a ser incompatible con mis formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Generalmente de las cápsulas. Tenemos esta segunda parte sobre la tecnología de fabricación de formas farmacéuticas semisólidas. Vamos a ver diferentes clasificaciones de formas farmacéuticas semisólidas, ¿no? Acá es bastante importante también el uso que se les va a dar. Quizá la más utilizada sean las cremas, ¿no? Las cremas son emulsiones para aplicación externa. Van a estar constituidas por dos fases, una lipófila y una acuosa, ¿no? Si hablamos de la crema, es una emulsión. Aceite en agua, mayor proporción, ¿no? O agua en aceite, ¿no? Mayor proporción aceite. Los geles también es una forma farmacéutica semisólida. Son coloides transparentes, tienen dos componentes, mayor cantidad de líquidos, generalmente no tienen ácidos grasos, no vamos a encontrar generalmente una fase oleosa, ¿no? Destinados a membranas mucosas. No tienen poder de penetración tópica, pero sí para quedarse en la superficie, ¿no? Para generar un poco más de tiempo de la superficie. Eh, por ejemplo, si es que lo podemos comparar con una solución va a tender a evaporarse más rápidamente. Un gel va a tener más tiempo de contacto con la superficie. Una pomada va a constar, ¿no? De un excipiente de una sola fase, se pueden dispersar sólidos o líquidos, y tenemos lipófilas o hidrofílicas. Con respecto a las pastas, va a tener una diferencia, ¿no? Contienen una elevada proporción de sólidos. Generalmente su consistencia es bastante elevada, ¿no? Cuando nosotros decimos es pastoso, ¿no? Tiene una consistencia que no va a fluir como si puede fluir una crema o un gel, y esto se debe a su elevada proporción de sólidos. Contienen polvos insolubles hasta un 50%, como óxido de zinc, almidón, etcétera. Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, con la pasta Darier, ¿no? Al aumentar la fuerza de aplicación, aumenta la resistencia. Se usan para lesiones por exudación, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. También se puede utilizar para recubrir, para proteger, ¿no? En el caso de escaldaduras, si es que estamos hablando de la pasta Darier, por ejemplo. Ventajas y desventajas de las formas farmacéuticas semisólidas. ¿Cuál sería una ventaja? Son bien tolerados, fácilmente lavables, son de fácil aplicación. Está hablando aquí en su mayoría de las cremas, por ejemplo. Poseen
buena adherencia, lo que hacen que permanezca en la superficie, ¿no? No estamos hablando de soluciones, por ejemplo. Ideales para lesiones secas, hiperqueratóxicas y profundas, ¿no? Como tienen esas propiedades recubiertas de quedarse en la superficie, van a ser ideales para este tipo de lesiones. ¿Cuál es su desventaja? Incompatibilidad con numerosos principios activos, sobre todo las que tienen mayor cantidad de agua en su formulación. Tendencia a la desecación, ¿no? Si existe alguna lesión, aumenta el riesgo de toxicidad. Pueden provocar irritación, foliculitis, pigmentación y queratosis, ¿no? Todo contacto de un medicamento con nuestra piel no está, eh, eh, de todas maneras, hay siempre un riesgo de que pueda generar reacciones locales, ¿no? O si es que es alguna herida y puede llegar a una parte más profunda de la piel, ahí sí podría existir un riesgo de toxicidad. Hablamos un poco de las emulsiones, ¿no? Eso como un precedente a las cremas, a cómo se elaboran las cremas, ¿no? Una emulsión es una dispersión heterogénea, aceite más agua, más un agente emulsificante también, porque lo que nosotros no queremos es que se separen, a pesar de que físicamente sí va a haber una separación normal entre agua y aceite que no se van a mezclar. Pero una emulsión va a utilizar este agente emulsificante para así poder generar una sola fase. ¿Cuál es su acción? Emoliente, ¿no? Lubricante y oclusiva por excipientes grasos. Cuando ustedes vean una formulación que tiene un excipiente graso, siempre recuerden esta palabra, oclusividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tapar completamente toda la piel. Tenemos zonas de nuestro cuerpo que son naturalmente oclusivas. Por ejemplo, la zona inguinal, la zona de las axilas, ¿no? Que va a generar una recubierta natural. Esto se puede más o menos emular con una forma farmacéutica de emulsión. ¿Para qué? Para que mi ingrediente farmacéutico esté lo más, un tiempo mucho mayor en contacto con esa zona de piel. Tenemos dos fases de las emulsiones, una fase dispersa interna y una fase dispersante externa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de aceite en agua, oil in water, mi fase interna va a ser aceite y mi fase externa, la dispersante, va a ser agua. Tenemos una fase externa acuosa, mayor proporción de agua, menor proporción de aceite. ¿Cómo lo podemos ver? En la micela que se va a formar, tengo más cantidad de agua, ¿no? Y flóculos de aceite. Agua en aceite, ¿no? Es lo contrario, una fase externa oleosa. Tenemos acá en el gráfico, ¿no? Ustedes pueden ver cómo existen líquidos inmiscibles y en una solución van a tender a formar una sola fase, ¿no? Ya sea agua en aceite o aceite en agua. Si utilizamos una base emulsión, aceite en agua, ¿no? Aceite en agua, vamos a generar una mezcla de grasa, de aceite en agua. Es mucho más aceptable para el paciente el uso de mis emulsiones que contengan más agua, ¿no? Pierden agua con facilidad. Si pierde agua con facilidad, se puede adicionar glicerina o propilenglicol y se deben de incorporar conservantes. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que mi contenido tiene más cantidad de agua. El agua es el principal insumo excipiente de uso farmacéutico en industria farmacéutica, en hospital también, ¿no?
pero también es un medio para que puedan crecer diferentes microorganismos. Entonces se tiende a incorporar conservantes, ¿no? Para evitar algún riesgo microbiológico. Tenemos, por ejemplo, una crema de base Lanet, ¿no? Un excipiente. Seguimos con los ungüentos y pomadas, ¿no? Son preparaciones semisólidas de consistencia untuosa al tacto. Ya tenemos que existe más cantidad de aceite. Ya no estamos hablando de una mezcla aceite en agua, sino que estamos hablando de una base grasa con muy poca agua en su formulación y van a formar una capa impermeable sobre la piel que impide la evaporación del agua. Se usan en dermatosis crónicas. Estas dermatosis son problemas en la piel que generan una piel gruesa, puede ser, por ejemplo, en placas como la psoriasis, hiperkeratosis, ¿no? Entre otras afecciones dermatológicas. Los más usados como base tenemos a la vaselina sólida, algunas ceras, parafinas, ¿no? En este caso mío, una parafina líquida. ¿Cuáles son las características de los ungüentos? Tienen un buen aspecto físico, son poco irritantes, no deshidratan porque van a ocluir, van a tapar la piel, haciendo que impida que se evapore el agua de nuestro cuerpo, ¿no? Tiene reacción neutra, conservantes, ¿no? Como tiene baja cantidad de agua, va a ejercer un efecto conservante propio que hasta incluso magistralmente quizás no requiere el uso de conservantes. En general se considera un buen vehículo en piel y de fácil formulación. Si hablamos de cremas, son emulsiones semisólidas, ya lo hemos visto, aceite en agua o agua en aceite. Las emulsiones agua en aceite son muy adecuadas para agregar fármacos liposolubles. Son cremas emolientes lubricantes, se comportan como aceites, no se mezclan con exudados en la piel, no poseen ventajas de una pomada. Y las emulsiones aceite en agua se usan con medicamentos hidrosolubles, ya sea liposoluble o hidrosoluble. En cualquiera de estos dos tipos de medicamentos hay que observar la fase de mayor cantidad, ¿no? Liposolubles en aceite, hidrosolubles en medio acuoso. Su fase externa es acuosa, se presentan algunas propiedades de las soluciones. Son semisólidos poco oleosos. Por ejemplo, tenemos una formulación de una crema hidroquinona, ¿no? Valga también recalcar que es una formulación magistral, ¿no? Magistral está dirigido para un paciente, una persona en específico, ¿no? No se encuentra, quizá, bueno, no sé, no se encuentra en el mercado farmacéutico, ¿no? Es exclusivo para un uso para una afección dermatológica. Tenemos también a los geles. Son emulsiones semisólidas transparentes de polímeros orgánicos. Puede ser de agar, de gelatina, celulosa, etc. En un líquido, agua, ¿no? A la alta temperatura corporal se fluidificarán mucho por lo que está indicado en las zonas pilosas. Tenemos zonas a nivel de cabello, por ejemplo, también en casos de psoriasis, en casos mm, o no sé, alguna enfermedad folicular, entonces sí podemos aplicar geles. Son útiles en pieles grasas, ¿no? Por su alto contenido de agua, ¿no? No necesitamos agregarle a una piel grasa más aceite, ¿no? Entonces tiene buena aplicación aquí. Proporcionan una sensación de frescura, tienen gran capacidad de adherirse a la piel con buenas propiedades de esparcibilidad, ¿no? Un gel, ¿no? Es una emulsión, es un semisólido transparente,
¿no? Es bastante aceptable por los pacientes, es bastante, eh, 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 tiene propiedades de frescor, así como lo hemos mencionado, ¿no? Y tenemos tipos de geles hidroalcohólicos o hidrofílicos, ¿no? Un gel hidroalcohólico no dejan residuos grasos, son refrescantes, útil en acné, en pieles seborreicas, en rosácea también se han visto aplicaciones de gel de metronidazol, por ejemplo, con un poquito de alcohol, con alcohol alcanforado. Geles hidrofílicos son preparaciones a base de agua, glicerol y propilenglicol gelificado. Textura suave, no oclusiva, usado en acné y rosácea. También. Otros tipos de geles, geles hidrófobos, lipogeles, el cual ya agrega una cierta parte de aceites grasos, ¿no? Podemos agregar vehículos oleosos oclusivos, vehículos aptos para dermatosis crónicas, tiene un efecto emoliente y lubricante, sobre todo para piel seca, ¿no? Pues son conocidos como lipogeles. Una crema gel no va a aportar grasa y lo que se quiere es que sea mucho más hidratante, útiles en el rostro. Y también es mucho más aceptado, ¿no? En un rostro que no tenga muchos principios que sean oleosos, ¿no? Ya sea por la misma adherencia del paciente que no quiere que su piel tenga un brillo oleoso, ¿no? Que puede ser comparado con una piel grasa. Los geles liposomados también, esto es otra forma de incorporación del ingrediente farmacéutico activo ya a través de otras tecnologías que pueden ser las microesferas. A ver, siguiente. Esta es una diapositiva adicional que siempre me gusta explicar, ¿no? A través de la cual quiero enseñarles cómo escoger un vehículo de acuerdo a la zona del cuerpo que se requiere utilizar. Esto es muy aparte de la tecnología o de la industria farmacéutica y está más dirigida a la parte de farmacia magistral, farmacia clínica, ¿no? Y también en parte de farmacia hospitalaria, que es mi especialidad, ¿no? De acuerdo a la zona del cuerpo a la cual yo quiero administrar un fármaco, yo voy a necesitar un vehículo adecuado, de acuerdo a la absorción de la zona de la piel que yo deseo tratar. Tengo zonas de piel que tienen muy baja absorción. Eh, Entonces yo puedo utilizar lociones o soluciones. Y si yo quiero una absorción mayor, mucho mayor, debo de utilizar las formas farmacéuticas que se mantengan más en contacto con la piel. Llámese pomadas, ungüentos, cremas. Una absorción intermedia es una crema aceite en agua, por ejemplo. De acuerdo a la zona del cuerpo en las cuales yo puedo utilizar formas farmacéuticas semisólidas, hay algunas de baja absorción, ¿no? Por ejemplo, en las palmas y en las plantas de los pies, la absorción es casi nula. Es una piel mucho más gruesa si lo comparamos, por ejemplo, con el rostro, ¿no? Entonces yo puedo utilizar formas mucho más oclusivas como pomadas, ungüentos, cremas, agua en aceite, ¿no? Que tiene mucho más cantidad de aceite para que se quede en contacto más tiempo con la piel. Tenemos zonas de pliegues, ¿no? Zona axilar, zona inguilar, eh, que pueden utilizarse pastas, polvos o cremas, aceite en agua. Son zonas oclusivas, o sea, no van a tener pliegas naturales, ¿no? Entonces, no es necesario utilizar algo que sea tan oleoso.
Para el cuero cabelludo y la cara tenemos cremas, lociones, geles. Es una zona más de cubierta, es una zona mucho más delicada, ¿no? Entonces podemos utilizar estas formas farmacéuticas, ¿no? Y esto es de acuerdo al grado de inflamación o humedad, ¿no? Si es que tengo lesiones en la piel que son secas, puedo utilizar pomados ungüentos. Si es una afección subaguda, o sea, está pasando, puede ser una psoriasis, por ejemplo, utilizo cremas. Y si tengo una lesión en piel que sea aguda, ¿no? En el caso de algunas lesiones dermatológicas bastante específicas. Puede ser, por ejemplo, un acné, una rosácea, utilizo soluciones. Entonces, esta es una diapositiva resumen. Y otro problema bastante frecuente es la inestabilidad en las emulsiones, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo formulo una forma farmacéutica semisólida y veo que existe un cambio en su apariencia al observarlo, un cambio físico? Una emulsión estable, puedo ver que existen flóculos, es una sola fase, ¿no? Pueden tener una inestabilidad como coalescencia, agregación o separación de las fases de las cremas, una agregación, una formación de los fóculos, que puede ser, por ejemplo, aceite en agua, ¿no? Generando que en algún momento se puedan separar estas dos fases. Puede ser completamente un rompimiento, ya que la fase oleosa quede totalmente en la superficie y no se una, no se mezcle con mi fase acuosa. Puede ser un cremado, puede ser que no se haya separado por completo, sino que queden pequeños flóculos o agregados flotando, ¿no? O coalescencia, que es mucho más grande la formación de los flóculos, ¿no? Les hablé de un agente bastante importante, que es el agente emulsificante. Este agente se agrega para obtener una emulsión estable en el tiempo. Va a reducir la tensión interfacial, o sea, de estas dos fases, ¿no? El emulsionante va a generar esta protección ante el rompimiento que ya le hemos visto en la diapositiva anterior, tanto de la fase acuosa como de la fase oleosa, ¿no? Y esto es lo que les quería mostrar gráficamente, ¿no? El método de preparación, ya sea según sea el caso, para ingredientes farmacéuticos activos hidrosolubles no termolábiles, es simplemente una disolución en fase acuosa. Y si mi IFA es liposoluble, se debe disolver primero en fase oleosa, ¿no? Hidrosolubles en acuosos, liposolubles en fase oleosa, así como estamos observando eh, en la fase de preparación. El acondicionamiento también es importante, hay que utilizar envases adecuados y compatibles con la formulación elaborada. Si mi formulación tiene un IFA que sea fotosensible, hay que envasar en frascos opacos, ¿no? Por ejemplo, en frascos color ámbar. Y formulaciones que necesiten una temperatura controlada también deben de ser almacenados en estas mismas condiciones de temperatura. En el control de calidad podemos también realizar estudios de estabilidad, ¿no? Un comportamiento reológico, qué tan extenso o consistente es mi crema, mi gel o mi pasta, cuánto pierdo de agua, si mi forma farmacéutica es homogéneo, si existe una separación de fases, como en el caso de las cremas, o si comienza a liberar agua, ¿no? Formación de exudados. El tamaño de la partícula también debe tener buena distribución. El pH también es importante, sobre todo en los casos de los geles, ¿no? Un gel de carbómero se va a formar en un pH determinado. Al tener una variación se puede destruir la estructura del gel. Y contaminaciones, ¿no? Partículas extrañas, microorganismos, entre otros. Las fuentes de consulta, ¿no? Esto siempre
lo dejo de referencia, las farmacopeas internacionales, ¿no? La farmacopea de Estados Unidos, la USP, la española, otras, la argentina, la brasileña, el formulario nacional español. Acá nosotros en DIGEMIT tenemos aprobada la norma técnica de salud 122, ¿no? del MINSA, ¿no? El cual nos dan formulaciones oficinales. Una formulación oficinal, a diferencia de una magistral, es que ya se encuentra estandarizado en algún formulario nacional o de algún país de referencia en estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si observamos la pasta al azar, se encuentra dentro de la norma técnica de salud 122. Si lo preparamos a nivel de oficina farmacéutica especializada o a nivel de hospital, hablamos de una formulación oficinal, ¿no? Tenemos algunos libros de referencia como el Handbook de excipientes. Rápidamente hablarles sobre la tecnología de fabricación de líquidos, ¿no? Una forma farmacéutica líquida, ¿no? Tiene lo encontramos en un estado líquido, donde el ingrediente farmacéutico activo está disuelto en su mayoría agua, son de uso externo o interno, ¿no? Soluciones, si es que es a nivel tópico, jarabes, elixires, hasta inyectables, ¿no? Que son formas farmacéuticas líquidas, ¿no? Con el fin de tener diversas vías de administración, que es lo que ya les he estado comentando. Las ventajas de las formas farmacéuticas líquidas es la liberación rápida del principio activo. Ya se encuentra ya en su forma lista para actuar, ¿no? No necesita de algún proceso adicional de liberación. Si hablamos de las ampollas biofarmacéuticamente, ¿no? Y por la misma forma de administración, tenemos una biodisponibilidad del 100% a nivel endovenoso, por ejemplo. Dosificación rápida y concentrada. Posible inclusión de sustancias hidrosolubles y no hidrosolubles en una sola presentación. Y papel importante, la vía de administración y la comodidad del paciente, ¿no? Tenemos formas farmacéuticas líquidas orales, jarabes, ¿no? Parenterales, inyectables. Desventajas, mayor vulnerabilidad a la contaminación y también con respecto al almacenamiento. Recuerden, todo lo que tiene agua es bastante susceptible a una contaminación microbiológica. Algunas presentaciones de formas farmacéuticas líquidas tenemos a las soluciones. Mezclas líquidas homogéneas obtenidas a partir de una disolución de un fármaco soluble en agua. Soluciones para uso tópico, gotas en todas las formas en todas las vías de administración que nosotros conocemos. Pueden ser gotas nasales, gotas oftálmicas, colirios, óticas, ¿no? Entre otros. Los inyectables son las formas líquidas estériles para administración parenteral, ¿no? En vías de administración subcutáneo, endovenoso, intramuscular. Y los jarabes, que es también el que le he tomado con un poco de mayor importancia, ¿no? Que contiene altos niveles de azúcar, excipientes. Por lo tanto, su administración es por vía oral. Y algunas formas líquidas que provienen de una emulsión, ¿no? Que pueden tener aspecto lechoso, ¿no? Un líquido oleoso, como ejemplo. Una forma líquida oral, ¿no? Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones, con uno o más hifas en un vehículo adecuado para ser ingeridas directamente tras su dilución. Podemos prepararlos extemporáneamente a partir de polvos o gránulos mediante un vehículo adecuado, ¿no? En farmacia podemos encontrar varias formas líquidas orales que se van a suspender, se van a preparar con agua. De acuerdo al tipo de dispersión,
Podemos tener soluciones, jarabes, elixires, si es que es por vía de administración oral. Y si es que por vía de administración tópica tenemos colutorios, gárgaras, ¿no? Enjuagues, ¿no? Que se va a administrar por vía bucal, en cavidad bucal. No es para tomar, ¿no? No es por vía oral, sino es solamente tópico, pero administrado por vía bucal. Además, suspensiones orales y emulsiones orales. ¿Cuál es la ventaja de los líquidos frente a los sólidos? Mayor biodisponibilidad que las formas sólidas, ¿no? Se van a tener mejor absorción, están listas para ser absorbidas. Una forma farmacéutica sólida llega a estómago, ¿no? Si en el caso es de liberación inmediata, ¿no? Y tiene que esperar todavía el proceso de liberación, ¿no? Rapidez en aparición del efecto es otra ventaja. Menor efecto irritante en la mucosa gástrica por su misma formulación. Fácil ingestión en niños y ancianos. Acá yo agregaría también en pacientes que tienen eh, algún problema con la deglución, ¿no? Dosificación por volumen también. ¿Cuál es el inconveniente? Mayor riesgo de contaminación. Contiene en porcentaje, un cierto porcentaje agua. Entonces es necesario la adición de conservantes. Posible inestabilidad en disolución también. No podemos aperturar o reconstituir un jarabe, ¿no? Y dejarlo por mucho tiempo. Mayor dificultad para el manejo y almacenamiento, ¿no? Difícil enmascarar caracteres organolépticos desagradables. Esto sobre todo para la población pediátrica, que es en su mayoría quienes van dirigidos las formas farmacéuticas líquidas, jarabes. Es una preparación acuosa, límpida, de gran viscosidad, que llevan azúcar a una concentración similar a la de la saturación. Bien. Saturación del azúcar, 0.65% de sacarosa, que es con la que se tiende a, a preparar, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de jarabes medicados. Tenemos el jarabe de ipecacuana, jarabe antihistamínico, ¿no? Como pueden ver, esto fácilmente puede ser una formulación magistral, ¿no? Dirigido hacia un paciente, ¿no? Métodos de preparación de los jarabes. Se puede obtener directamente disolviendo azúcar en líquido medicamentoso, en líquido del medicamento. Los jarabes obtenidos por disolución de los componentes en un jarabe simple. Ya tenemos una formulación estandarizada, ¿no? Preformulada de un jarabe simple y se pueden diluir directamente los componentes. Podemos obtener jarabes añadiendo jarabe simple a un líquido medicamentoso. O sea, ya tenemos ya un líquido de un medicamento y puedo añadirle un jarabe, ¿no? Método utilizado cuando el jarabe contiene extractos fluidos, tinturas, otros líquidos medicinales, ¿no? Y tiene también sus formas de ser agregado. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que nosotros encontramos en un jarabe? Principalmente contaminación microbiana, aunque estamos en un punto de concentración de azúcar que más bien va a actuar como un conservante, ¿no? Sin embargo, cuando baja de la concentración de saturación del jarabe, puede ser propicio, ¿no? A una contaminación microbiana. ¿No? Tenemos una preparación en caliente y envasado rápido, ¿no? Cuando se prepara en caliente para mejorar la disolución del azúcar, el vapor se puede condensar en la tapa, cae sobre el producto, ¿no? Y diluye la capa superior del jarabe. Esto también puede conllevar a una contaminación microbiana.
La inversión de la sacarosa también es un problema, ¿no? Si se almacena a temperaturas elevadas, se forma etanol y CO2, ¿no? Este es un problema de almacenamiento, un control de temperatura. Cambios en color, turbidez, que son vistas organolépticamente, puede ser debido a la fermentación. Entonces, ¿cómo debemos de almacenar los jarabes? En un lugar fresco. Evita la cristalización del azúcar y evitando el calor, ¿no? El calor facilita la inversión de la sacarosa, o sea, formación de etanol y CO2 y fermentación. Y almacenar protegido de la luz, ¿no? Ya que la luz va a catalizar la reacción de inversión de la sacarosa, ¿no? Y eso altera su estabilidad. ¿Cuáles son los ensayos de calidad que debemos de realizar? Determinación de la densidad. Poseen una densidad bastante elevada y lo podemos medir, ¿no? El punto de ebullición también, y en un jarabe hierve 105 grados. Y viscosidad para evaluar la concentración de la sacarosa. Normalmente el jarabe tiene una viscosidad de 190 a 20 grados. Algunos vehículos empleados para los jarabes utilizamos agua destilada, ¿no? Alcohol también podría ser utilizado y glicerina. Esta glicerina va a retardar, ¿no? La descomposición de la glucosa, la inversión del azúcar, ¿no? Por eso se tiende a agregar glicerina. Y bueno, esta es la parte final de la exposición de estas tres formas farmacéuticas que deben de repasar: sólidos, semisólidos y líquidos, ¿no? De los puntos que sí deben ser más, en su mayoría, repasados, ¿no? Entonces, tengo algunas preguntas para ustedes a modo de repaso, ¿no? Preguntas modelo. A ver, empezamos y ustedes me responden en el chat, ¿no? Señale lo verdadero con respecto a la operación unitaria de tamizado. A ver, empezamos con operaciones unitarias. Alternativa A: las partículas de mayor tamaño atraviesan el tamiz y las de menor tamaño quedan en la parte superior. No se puede separar las partículas de acuerdo a su tamaño luego de un tamizado. Las partículas de menor tamaño atraviesan el tamiz por sus poros o cavidades. Las partículas de mayor tamaño quedan retenidas sobre el tamiz. Las partículas de menor tamaño atraviesan el tamiz a través de las mallas de igual tamaño de poro. ¿Ah? Puedo ver ahí sus respuestas en el chat. Y muy bien. Recuerden, la operación unitaria de tamizado es una operación para separar los diferentes tamaños del sólido que previamente puede haber sido molido, ¿no? O disminuido del tamaño de partícula. Así que, efectivamente, la respuesta correcta es la alternativa C. Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver la segunda. No es un objetivo de los comprimidos recubiertos. Siempre cuando les coloquen estas preguntas, lean bien el encabezado porque están pidiendo no. He tenido colegas que no leen muy bien, ven la primera alternativa que es verdadero y la marcan. Acá me están pidiendo la que no es. Enmascarar el sabor desagradable. Protección física y química de los agentes externos. Dar propiedades biofarmacéuticas solamente de liberación inmediata. Enmascarar un color desagradable. Ajá, esa pregunta ya está relacionada un poco a la parte de biofarmacia, ¿no? Recuerden, exacto, muy bien. Los comprimidos recubiertos van a generar en su mayoría una película adicional para proteger la liberación del fármaco, ¿no?
o si no, modificar también su liberación, no solamente de liberación inmediata. Muy bien, respuesta es la C. Vamos por una más. ¿Cuál es una característica de un ungüento? Vamos viendo la forma farmacéutica semisólida. Que sea poco irritante, que muestre características de separación de sus fases, que no se pueda limpiar fácilmente, que evapore el agua de la piel favoreciendo la absorción del medicamento. ¿Mm? Recuerden que los ungüentos tienen más fase oleosa, ¿no? Fase oleosa. Sin embargo, dentro de todas las formas farmacéuticas tópicas, necesitamos algunas que tengan algunas características con respecto a la percepción del paciente. El paciente ve el medicamento, si ve que el medicamento está separado de sus fases, definitivamente va a decir, acá hay un problema. Que no se puede limpiar fácilmente. He tenido pacientes con psoriasis por varios años que no tienen una buena adherencia porque los ungüentos que deben de utilizar quedan a veces con una capa muy grasosa hasta que mancha la ropa, ¿no? Entonces, para ese tipo de zonas del cuerpo quizás sea mejor una crema, ¿no? Y definitivamente que sea poco irritante es la que más se acerca a la alternativa correcta, ¿no? Un ungüento al ser oleoso va a tapar completamente la piel y más bien va a impedir que se evapore el agua, favoreciendo que se absorba el medicamento porque está más tiempo en contacto con la piel. Muy bien, la alternativa aquí es la alternativa A. 4. Es una alteración en un jarabe. Ya, esa pregunta así directa. Inversión de la sacarosa, conversión de elementos traza, conservación de limpidez, concentración aproximadamente del 65% de la sacarosa. Y muy bien, la respuesta ya la hemos revisado hace un poquito, la inversión de la sacarosa. Por un aumento de la temperatura vamos a generar dos productos más, ¿no? Como una prueba de una incompatibilidad o de esta forma farmacéutica líquida, ¿no? La respuesta vendría a ser la inversión de la sacarosa. ¿Tenemos una más? Sí. Seguimos con formas farmacéuticas sólidas. El recubrimiento gastroresistente se realiza para proteger fármacos inestables del medio exterior, para conseguir acción local a nivel nasal, facilitar la absorción de fármacos en piel, proteger al estómago de efecto irritante de ciertos fármacos, ¿no? Ajá, muy bien, está muy bien que estén seguros de su respuesta, ¿no? Gastroresistente, su mismo nombre lo dice, ¿no? No es para proteger fármacos del medio exterior, ¿no? La acción local podría ser, pero no es a nivel nasal, ¿no? Tampoco se usa a nivel tópico, va a ser la alternativa D. Proteger al estómago de efectos irritantes de ciertos fármacos. Y muy bien, esa fue la última pregunta, ¿no? Como pueden ver, hay algunas preguntas que son para poder pensar, razonar un poco. Hay algunas alternativas que en su examen quizás no les venga bastante claras, ¿no? Pero con su experiencia también, somos farmacéuticos, todos hemos pasado por los laboratorios, se puede resolver, ¿no? Entonces, bueno, mis mejores deseos de éxito, ¿no? Para cada una de ustedes y quedo atenta, no sé, con plataforma o con la central a las indicaciones siguientes. Doctora Giovanna, muchas gracias. Gracias a todos, colegas, por estar atentos a la clase de inicio. Ha sido, yo creo, muy satisfactorio para todos y sobre todo para recordar y tomar los tópicos más importantes para el repaso del ENAF.
recordar que la autopreparación es lo mejor también para cada uno de ustedes. Asimismo, informarles que el día de mañana se les estará haciendo llegar a cada uno de ustedes la clase grabada y el PPT también de la clase, ¿no? Acá. Y de ese modo, ustedes también tengan el acceso a la información que se les está dando. La clase del día de hoy fue compartida por única vez como parte de la clase maestra de lo que se va a dictar en este curso de preparación. Así que, doctores, gracias por toda su atención. Estaremos continuando el día martes con la siguiente clase. Buenas noches.